Bienvenidos a este nuevo capítulo de Conecta Tech. Hoy me acompaña la ingeniera Olga, docente en la carrera de Ingeniería Industrial. Hola. Hola a todos. Muchas gracias por la invitación. Generalmente cuando abrimos este proyecto era para conocer también aparte de nuestra plantilla, a nuestros docentes. Yo sé que por clases a veces no tenemos el tiempo o esa facilidad para saber todo sobre nuestros maestros, o la curiosidad, también tenemos la curiosidad para saber sobre ellos. Pero bueno, primero cuénteme un poco sobre usted. Bueno, yo soy una mujer de 47 años, soy originaria de Zapotitlán de Méndez. Allá nací en la casa de mis papás. Mi papá, de hecho, atendió el parto de mi madre cuando yo venía naciendo. Y cuenta que desde que me recibió era una persona muy inquieta, ¿no? Me decía, parecías lombriz y te movías demasiado, ¿no? Hice mis estudios de preescolar, primaria, en la misma localidad. Y después, por una cuestión de, digamos, de cobertura a nivel educación, tuve que salir de mi comunidad para hacer mi secundaria en la Ciudad de México. Una cuestión que me generó muchos traumas porque pues cambiar del pueblo a la ciudad, de un ritmo de vida muy tranquilo a un ritmo de vida muy acelerado, pues generó muchas cuestiones, ¿no? Aparte yo traía ya un asunto heredado de esas herencias malditas que te dejan la familia, que comenzó a desatarse, ¿no? Unas cuestiones de índole nervioso. Y pues bueno, terminé la secundaria en la Ciudad de México, hice un año y cachito iba en un CECIT, son de estas preparatorias o de esos niveles bachillerato las incorporados al Politécnico. Y después me regresé a estudiar a Zacapoaxtla porque comencé a enfermarme demasiado. O sea, ya el estrés de la ciudad comenzaba a hacer estragos, ¿no? Terminé mi preparatoria en Zacapoaxtla y luego vino así como la indecisión de qué quiero hacer, qué quiero ser. Me metí un año siempre me ha gustado mucho la docencia. Desde niña yo recuerdo que mi juego favorito era yo ser la maestra, ¿no? Y aparte tuve una maestra que la verdad hasta la fecha sigue siendo mi guía, mi orientadora. Ya no vive, pero dejó como mucha huella en yo creo que muchos de sus estudiantes, ¿no? De primaria. Entonces, me gustaba esa parte. Me metí a la normal ahí en Zacapoaxtla, pero con el curso propedéutico tuve bastante, porque cantaban, ¿no? Para niños, o sea, hacían canciones incluso como de cuna, y yo decía, no puedo ver, o sea, no me veía haciendo eso, ¿no? Y decía, no, esto no es lo mío, o sea, no están diciéndome de algo que realmente me interese. Entonces, entre que decidía, no decidía, también estudiaba inglés, también estudiaba computación para pues estar aprovechando el tiempo. Y pues llegó el Tecnológico de Zacapoaxtla, ofreciendo 2 carreras, la licenciatura en informática y la ingeniería industrial. La informática, que ya estaba empezando a estudiar, no me agradaba del todo, por lo tanto dije, tiene que haber algo nuevo, algo más interesante, y opté por industrial, ¿no? Entonces esa es como la razón por la que terminé haciendo ingeniería. De hecho, en mi familia somos 7 hermanos, 3 hombres, 3 mujeres. 4 mujeres, bueno, 4 conmigo. Sí. Los hombres todos son ingenieros en algo, un geólogo, un químico industrial y un metalúrgico. Y las mujeres todas estudiaron pedagogía. Entonces yo tengo las 2 ramas. Y tanto los unos como los otros comparten conmigo conocimientos, ¿no? La docencia la tengo ya por experiencia, porque yo no hice la UPN, por ejemplo, y la ingeniería pues sí por formación. Entonces pues ahí la historia, ¿verdad?, de cómo llegué a la ingeniería. ¿Es egresada del Tecnológico? Soy orgullosamente egresada de la primera generación del Tecnológico de Zacapoaxtla. 4 años dándome clase y hasta apenas me vengo a enterar. Sí, pero a veces es precisamente por lo que dices, ¿no? De que no nos damos el tiempo de platicar un poco más. Pero sí, incluso cuando me presentan, por ejemplo, para las visitas guiadas o alguna otra cosa, siempre lo marcan. La verdad, yo es algo de lo que me siento muy orgullosa, porque vi nacer la institución, vi cómo creció en
todos los sentidos, en infraestructura, en calidad educativa, en número de estudiantes, en todo lo que ha pasado alrededor del tecnológico, pese a que después de que yo egresé y me titulé, también me embaracé, entonces perdí un año de contacto con el TEC, pero mi idea ya estaba enfocada en compartir conocimientos aquí, ¿no? Entonces, una vez que nace mi hija, cumple un año y cachito, yo vuelvo a intentar ser parte de la plantilla y afortunadamente lo logro. Entonces, me incorporo en 2002 y de ahí para acá, ¿no? Entonces, siempre he platicado que es un orgullo ser egresada de esta institución y que es una oportunidad gigantesca. Muchos en la sierra, muchos en las diferentes ciudades quieren irse a otras ciudades más grandes, pero aquí en la región tenemos muchas oportunidades y una de las mejores, el Tecnológico de Zacapuax. Sí, a veces por falta de presupuesto no te puedes ir a una ciudad y queda como una opción, y es una opción viable. Uh-huh. Al menos en el tiempo de experiencia que llevo aquí, ha sido una muy buena institución. Sí, absolutamente. Aparte, pues yo te cuento, o sea, ya había estado en la Ciudad de México. Sí. O sea, de repente me decían, vete a la Ciudad de Puebla. No, gracias, ¿no? Entonces, fíjate que cuando yo ingreso a la ingeniería, el tío con el que viví en la Ciudad de México mientras hice la secundaria me dice, estoy muy contento de que hayas elegido la ingeniería, cuenta con nuestro apoyo. Y pues nosotros empezamos en un lugar, en un edificio de la ciudad de Zacapoaxtla, en la calle Brigadier Lobato. No recuerdo el número, pero era un edificio muy viejito, ¿no? No teníamos libros, no teníamos computadoras y pues no había la maravillosa internet, ¿no? Entonces, para reforzar un poquito los aprendizajes que teníamos con nuestros docentes, tuvimos que apoyarnos también de la familia. Y este tío a mí me obsequió muchos libros. Unos los donamos a la biblioteca, otros se los encargué yo nuevos porque me pedían cierta bibliografía. Y pues, ¿dónde la iba a obtener? En la biblioteca municipal no había más que para nivel bachillerato, o sea, no había esta área técnica de las ingenierías. Entonces, pues sí, fue complicado, pero aprendimos bien porque siento que resolvemos cosas, a pesar de las circunstancias que tuvimos como estudiantes, sabemos resolver cosas, ¿no? Las necesidades de su tiempo. Así es, así es. Obviamente, como cada generación se enfrenta a ciertas cosas para pues salir adelante con la carrera. Sí. ¿Cómo fue su estancia durante la carrera? ¿Cómo fue su experiencia como estudiante? Mira, yo sí me lo dicen mis amigos y yo no lo he autorreconocido, pero yo siempre he sido muy ñoña. Me gusta estudiar, me gusta sacar buenas notas, me gusta hacer buenos trabajos, pero sobre todo me gusta entender para qué lo estudio, ¿no? Por ejemplo, no sé, te hablo de cálculo diferencial. ¿En qué lo aplico? De cálculo integral. ¿En qué lo aplico? O sea, a mí díganme, ¿qué puedo hacer con esto que está tan difícil para que lo haga más fácil, ¿no? Entonces, sí me destaqué mucho en cuanto a la cuestión académica. Incluso me dieron una medallita por ahí por ser la mejor estudiante de la generación, cosa que valoro mucho. Tengo ahí una onza de plata que me obsequiaron en ese momento y me siento muy orgullosa de eso, ¿verdad? Pues era entretenido, muy entretenido. Siempre había cosas bien bonitas que aprender en la escuela. Pero aparte lo más padre era que éramos como una familia. Imagínate, 2 grupos, ¿no? De nuevo ingreso, los informáticos y los industriales. Y no podíamos estar separados como ahorita a lo mejor estamos por un edificio o por un piso. Estábamos ahí, una puerta era para el grupo de industrial y otra puerta era para el grupo de informática, ¿no? Y chocábamos en un micropasillo. Entonces éramos una familia. Conforme empieza a crecer la estructura, conforme empieza a llegar más matrícula, pues bueno, vamos haciéndonos más, pero siempre la institución ha intentado que se cree ese concepto de comunidad, ¿no? De que todos nos conocemos, todos nos ayudamos. Y pues era muy padre. Para mí resultó una experiencia muy, muy bonita estudiar aquí en el Tecnológico. Lo único que cambiaría si tuviese la oportunidad de volverlo a vivir es el frío. El frío que se siente aquí. Cuando recién llegamos a este bosque, se creó justamente este edificio en donde estamos grabando ahora. Vimos cómo se colocó la primera piedra, no había escalera para bajar, bajaban por una veredita en lo que se iba construyendo el edificio, ¿no? Y cuando lo vimos concluido, decíamos, ¡guau! ¡Qué instalaciones tan más padres nos dejaron! Y era uno solo, ¿no?
Siguen así, o sea, si tú te das cuenta, sí tienen el detalle a veces de la pintura y lo que sea, pero siguen así, son instalaciones muy seguras, son instalaciones muy bonitas y muy bien diseñadas, ¿no? Entonces, pues así vimos nacer el edificio 1. Teníamos en vez de cafetería una casetita donde nos vendían algunos antojitos y obviamente, bueno, la cuestión de la comunicación por el transporte era un poquito difícil, pero la escuela también diseñó estrategias como para el transporte, ¿no? Te daban unos boletitos, te becaban así como para el transporte, una bequita de transporte, y te daban el boleto a menor precio, entonces tú podías usar el trucho, los camiones de la escuela, y entonces era una forma muy diferente de trasladarte. Pero era entretenido, ¿no? Y después vimos cómo se fueron creando o construyendo más edificios, más áreas de la institución. Y pues bueno, yo puedo decir que eso es algo que se queda conmigo para siempre, de las mejores experiencias, de ver cómo inicia mi TEC y cómo está ahora, ¿no? Mi TEC, de hermoso, de enorme. O sea, hay mucha gente que viene, nos han visitado de Chihuahua cuando vienen, por ejemplo, a las acreditaciones, nos han visitado incluso de tecnológicos del sur, Campeche, etcétera, que también tienen zonas muy bonitas, del centro de la República, y siempre lo que reconocen es la belleza natural donde pusieron estas instalaciones. El bosque. Sí, y las propias instalaciones, ¿no? Entonces, yo siento que lo que no hay que dejar de hacer es trabajar en la gente para que también nos digan qué bellas personas nos reciben, ¿verdad? Para que así todo sea como en la misma sintonía. Es muy lindo. Yo no sabía todo esto del tecnológico. O sea, sí, yo sé, yo entiendo, doy por sentado que gran parte de las instituciones lo que buscan es hacerte sentir parte de la comunidad para que tú busques también engrandecer a tu propia comunidad. Pero obviamente algo que ayuda a eso es saber parte de su historia. Sí. Y es algo que casi siempre como que dejamos de lado, como de, este es el TEC, es lo que es ahora, pero no nos ponemos a pensar en todo lo que hubo detrás de eso para construirlo. Sí. Por ejemplo, lo del trucho móvil. Y hay que contarlo, ¿eh? Por ejemplo, hace poquito algunos de mis alumnos me decían, ¿usted está de acuerdo en que se cambie la mascota de la escuela? Y yo me quedé así. O sea, cambias la mascota y es como si le dieras un golpazo a mi corazón y a mi cabeza, ¿no? Porque la razón de que seamos truchas también existe y también es mucha razón, ¿no? Nosotros iniciamos con proyectos de criaderos de truchas precisamente en la Manzanilla rumbo a Xochiapulco. Ahí teníamos los estanques, ahí pues veíamos el crecimiento de la trucha, después cuando ya llegaban a ciertos pesos se vendían y eso de alguna manera iba generando fondos para nuestra institución, a lo que le llaman ingresos propios, ¿no? Y pues hay una razón, también en la región hay algunos otros lugares donde practican esto de los criaderos de truchas. Entonces yo digo, la quitas y ¿cómo vas a decir ahora? Ponte camello en vez de ponte trucha, no lo sé, o sea, digo, por mencionar otro animal, pero todo tiene una razón de ser. Y entonces a nosotros como iniciadores de este proyecto, de este tecnológico, creo que es importante que lo contemos, ¿no? Habemos aquí varios que egresamos de esas generaciones de la primera, segunda, tercera, etcétera, que necesitamos contar por qué somos truchos, por qué eso nos identifica, qué nos trae como recuerdo. Porque si yo lo empiezo a borrar o a quitar, es como si yo dijera, no soy de la cultura náhuatl, no soy de la cultura totonaca, no pertenezco a los Vázquez en este caso, o no pertenezco a esta familia, a esta región. O sea, es como ir borrando parte de esa identidad, ¿no? Entonces, sí siento que se tiene que contar la historia del TEC. Y el TEC es gigante, gigante de verdad. Sí, tiene su historia. Ahora, volviendo al punto de su experiencia como mujer dentro de la carrera de ingeniería, ¿cómo lo vivió? ¿Cómo sentía tal vez que había alguna diferencia o que en ese tiempo había o marcaban alguna diferencia entre los hombres y las mujeres en la ingeniería? ¿O sí estaba como esa apertura para...? Siento que por ese concepto de comunidad y finalmente familia, nuestros maestros sí hicieron lo posible por integrarnos. Tanto mujeres como hombres valíamos lo mismo a la hora de opinar, valíamos lo mismo a la hora de presentar algún proyecto, de desempeñarnos en el área académica, en el área deportiva incluso, ¿no? Pero fíjate, de 7 mujeres,
no recuerdo bien si 7 o 9, que entramos, quedamos 4 contra 17, 19 hombres, ¿no? Entonces, finalmente a lo mejor el peso más grande que te cae no es el hecho de la propia institución, sino yo creo que va más allá, va en tu familia, en la propia sociedad, ¿no? Tenía una compañera que recuerdo mucho, Lucero, su nombre, pero ella decía que ya estaba casada, que tenía hijos. Imagínate lo que era el peso ese, ¿no? De decir, pues tengo que ir a la escuela porque yo me quiero formar en el área de ingeniería, pero tengo que regresar a atender al marido, a los hijos. O sea, eso está muy cañón, muy, muy cañón. Si uno, como adolescente, porque todavía estás en esa época de tu vida o en esa etapa de tu vida, llegas con un montón de actividades a casa porque ya te dejaron esta tarea por la condición que te cuento de que no teníamos todos los recursos a la mano y ya sentías estrés, no me quiero imaginar a esta mujer, ¿no? Y muy buena, o sea, muy buena en sus decisiones, muy buena en su solución de ejercicios, muy buena académicamente también, pero hay otros factores que de repente limitan. Actualmente yo digo, siguen pasando. No noto, digo, y a mí no me gusta, como maestra de ingeniería, no me gusta hacer distinciones entre hombres y mujeres, aunque a veces me los cotorreo, pero no es que la haga. No es para tomarlo en serio. Exacto, no es para tomarlo en serio. Yo creo que ustedes pueden, de alguna manera, como jóvenes, decirme si en algún momento sí he dicho, ay, porque eres hombre te pongo 0, o sea, no. Quizá cotorreando, pero no es que aparezca tu 0, ¿no? Yo creo que ahora se han aperturado más oportunidades, pero finalmente pesan muchas cosas, ¿sí? En algún momento en un curso una compañera lo externó, no del área de ingeniería, pero finalmente una mujer que estudia, que decía, pues es que creo que es más fácil para los hombres. Ellos no menstruan. No tienen que vivir con esa parte de una cuestión física que no te puedes quitar nada más porque sí. O sea, entonces hay días en que sencillamente nuestra cabeza, nuestras hormonas, nuestro cuerpo están enfocados en otra cosa. Y es difícil que lo entiendan, ¿no? Y dicen, ese no debe ser un pretexto. No es un pretexto, es una realidad, ¿no? Que de repente te azota, te desconcentra, te genera problemas físicos, problemas psicológicos, en fin. Entonces, eso descompensa lo que es la oportunidad, porque finalmente somos, afortunadamente, entes completamente diferentes, los hombres y las mujeres, ¿no? Pero sí siento que hay más procesos de comprensión, de integración, y que se ve mucho menos esa cuestión discriminatoria, ¿no? No del todo y no en todos los sitios. Aún hay mucho trabajo por hacer para sí, realmente decir estoy incluyendo a todos y a todas en las oportunidades que hay. Pero al menos ya hay una apertura para que ya existe la idea de que esa área está abierta a cualquier persona. Sí, así es. Yo siento que sí, ¿no? Al grado de que, por ejemplo, te digo, nosotras salimos 4 y éramos 7 mujeres al principio. Pero conforme vinieron las demás generaciones, de las cuales también soy testigo, o sea, con cada generación venían más chicas a estudiar. ¿Eso qué implica? Y venían más chicas, por ejemplo, de la sierra, ¿no? De lugares donde, ¿cuándo se imaginó el papá que la niña le fuera a decir quiero ser ingeniera industrial, ¿no? Entonces, eso también hablaba de que a nivel social, a nivel familia, ya estaban reconociendo que tenían los talentos suficientes como para hacer las carreras. Dar la oportunidad. ¿No? Sí, dar la oportunidad, exacto. No va a ir a perder el tiempo, no va a ir a buscar marido, como en muchos casos oíamos a las estudiantes que nos decían, ¿no? Venían a concluir una carrera y tenemos egresadas perfectamente colocadas, exitosas a morir, y se formaron aquí, ¿no? Y en esta región, porque también el contexto pesa mucho. O sea, aquí somos como muy tradicionalistas, muy de costumbres como muy arraigadas a la zona, y entonces de repente pues el machismo pesa muchísimo todavía, ¿no? A pesar de que según somos una sociedad moderna, pesa muchísimo, ¿sí? Perdón. Y ahora, después de que terminó la carrera, me comenta que fue un tiempo, o dedicó tiempo para su hija. Sí, yo terminé la carrera en diciembre de 2000. Ahí cerró mi residencia. Y
el siguiente año, pues lo que tenía que hacer era el trámite de titulación, pero yo ya llevaba, creo que 2 meses de embarazo, ¿no? Cuando cerré mi carrera, algo así. Entonces, mi niña nace el 24 de julio de 2001 y el 14 de agosto me tocaba hacer mi protocolo de titulación. Mi ventaja fue que tenía un promedio muy alto. Entonces, nada más tenía que venir a hacer el protocolo, o sea, a leer unos documentos, a hacer el juramento, etcétera, etcétera. No me implicó un extra como hacer una tesis, aunque ya había presentado varios trabajos. Pero sí, de lo que me acuerdo mucho de ese día del protocolo fue de cómo decía yo, mantén la respiración de tal manera que el pantalón no aviente el botón, ¿no? Porque pues estaba recién aliviada, tenía 20 días de haberme aliviado y no cabía en nada. Pero fue así, ¿no? O sea, yo me titulé en el 14 de agosto de 2001 y luego tomé un rato, todo un año, para educarla, para criarla, para todo lo que ella necesitara, ¿no? Entonces, sí lo decidí como algo que también quería vivir. Y sabes que todos mis conocimientos que había adquirido me sirvieron para dar como una crianza, como una guía, una orientación, ¿no? Entonces, soy a veces muy metódica. Entonces, en el hospital donde hacía mis chequeos me decían, hasta cierto tiempo, si el bebé consume solamente leche materna, es más difícil que se enferme, ¿no? Entonces yo decía, pues órale, ponte a comer lo que a ti te toque comer porque tú estás alimentando a un ser humano que depende completamente de ti. Entonces, yo sí tenía mis horas de desayunar, mis horas de comer. La nana que me cuidó cuando fui bebé me llevó unos atoles mágicos de cacahuate y de ajonjolí, con lo que terminé pareciendo vaca lechera, pero eso ayudó bastante a la crianza de Mari José, saben ¿no? Cosas. Sí, saben bastante. Sí. Y esos saberes tradicionales también hay que mencionarlos, sirven un montón, siempre y cuando los sepas ejecutar, ¿no? Entonces me dedico todo ese año, te digo, cuando ya llegó el mes 6, pues ya le puedes dar papilla, el mes 7 ya le puedes meter esto, y así iba, ¿no? Al grado de que yo difícilmente tuve la situación de enfrentar una enfermedad con mi hija, ¿no? Siempre ha sido, hasta la fecha, siempre ha sido muy fuerte. Entonces, aprende a hablar al año y cachito comienza a caminar, y yo dije, creo que vamos por el hecho de decir, pues yo tengo que trabajar, porque esta niña va a seguir demandando de cosas, y nunca fue mi idea depender, ¿no? Económicamente de alguien. Entonces, pues hago el examen de oposición, y pues me dan la oportunidad de comenzar a trabajar el 2 de septiembre de 2002. Estamos hablando de hace 22 años mi casi, edad. ¿no? Exacto. Mi edad. Sí, por ahí vamos. Sí, mi hija está por cumplir 23 años, ¿no? Entonces tenía un añito y cacho cuando empecé a trabajar. ¿Y cómo llega ese equilibrio entre la escuela, entre el trabajo y toda su vida? No, es una cosa dificilísima, ¿eh? Yo entiendo, o tal vez, bueno, precisamente lo que mencionaba, de que es muy metódica. Muchos comentarios de otras áreas dicen, dale a un ingeniero cierta cosa a hacer y te lo va a cumplir al pie de la letra, porque si no funciona. Y eso, de alguna manera, comenzó a enfermarme, porque yo decía, a ver, tú trajiste una niña al mundo y es tu obligación cuidarla. Uh-huh. Y en este momento, por el trabajo, tú no puedes estar al pendiente de ella, porque ella se quedó con mis papás. Entonces, cuando yo me vine a trabajar, yo la veía cada semana, cada 8 días. Eso es una tortura que todavía, mira, no sé si escucharon, pero me cuesta. Sí. Sin embargo, nunca he tenido un reproche de ella, ¿no? Porque yo cuando llegaba a verla así, lo que quisiera, o sea, si yo tenía que dormirme a las 11, 12 de la noche, no me importaba, con tal de que ella tuviera ese espacio de convivencia, y afortunadamente nos funcionó, ¿no? Pues bueno, la veían mis papás, la veía una prima, a la que le decimos que es la segunda madre, porque pues sí, se aventó la crianza bien bonita. La veía una tía, mamá de esta prima, que pues hasta la fecha no tiene nietos y ella es su adoración, ¿no? Entonces había muchas personas que estaban como al pendiente. Sí, no estaba sola, ¿no? No estaba sola. Pero a pesar de ser la primera nieta, no tenía primitos. Ya tenía ahí algunos, pero muy chiquititos, ¿no? Sin embargo, yo siempre decía, yo soy la mamá. O sea, sí la tía puede sugerir, sí la abuela puede sugerir, pero la que va a tomar la decisión final voy a ser yo, ¿no?
yo caí en depresión, porque decía, ¿cómo te atreviste a dejar a tu pequeña en manos de alguien más? Y luego vino la cuestión de reingeniarme, ¿no? De decir, pues tengo que ver un psicólogo que me ayude para salir de esta culpa que yo tengo por dejarla sola. Trabajé una serie de terapias y eso me permitió ver esta parte de cuál es tu objetivo de estarla dejando sola. Hay algo detrás, ¿no? Pues que tú le quieres dar una mejor calidad de vida, un ejemplo, ¿no? Aunque no es el mejor, pero un ejemplo que hasta la fecha me ha servido, ¿no? Tengo afortunadamente una hija que es muy responsable de sus cosas y muy capaz de tomar sus decisiones. Pero fácil no es, ¿no? Porque tú no puedes traer al trabajo la serie de conflictos que tienes. O sea, tú tienes que dar el 100% frente a un grupo, en un proyecto, en una junta, en cualquier actividad que se ponga. Y siempre va a haber situaciones afuera que como que... te desestabilizan. Sí, te ponen mal. Entonces, pues hay que ver como qué estrategias utilizar para estar al 100 en las cosas que tienes que hacer. Últimamente yo he aprendido que hay que priorizar lo único que es nuestro, que es nuestra salud, ¿no? Entonces, yo te digo, con esa característica de ser tan metódica, tan ordenada, tan todo, si algo se me salía del paso que seguía, yo ya me ponía toda histérica, culpaba a todo mundo, me sentía como incapaz de realmente llevar a cabo las cosas. Generaba muchos problemas para mi propia persona, porque yo era muy exigente conmigo. Y ahora no es que deje de ser exigente, pero sí me relajo, o sea, sí no considero alternativas. Exacto. O sea, ya ese no se va a acabar el mundo, que antes me decían y lo tomaba así como... Es que se acaba. Por un lado entra, por el otro sale, no me cuadra. Ahora sí lo digo, sí es cierto, no se va a acabar el mundo. Y el día que yo muera, alguien más vendrá y podrá hacer las cosas y no pasa nada. O sea, no, tampoco soy el centro del universo, ¿no? Sí, pero vivir con el constante estrés es tedioso. Sí. Y entonces pues tienes que hacer ahí como varias estrategias para poder pasar tu vida personal y tu vida profesional. Que serían como concesiones, ¿no? Sí, así es. Te permites el relajar ciertas cosas cuando no estás ahí. Así es. En lo que sí trabajaba bastante y hasta la fecha es en mi administración económica. Yo, por ejemplo, soy de las personas que dice, si no me alcanza, no lo compro. Y así me encante y me esté dando la costilla por tenerlo. Sí, no se va a acabar el mundo, ¿no? O sea, si no lo tengo, no se va a acabar el mundo. Pero porque también siento que dentro de mis características personales nunca he sido una persona materialista, ¿no? Entonces, no, o sea, no. Administro muy bien mi dinero. Y siempre he dicho que aunque yo no esté de acuerdo en que los sueldos que nos pagan sean los justos, porque hacemos mucho, obvio no depende de mí y yo creo que de muchas personas que me escuchen tampoco, pero con lo que gano me es suficiente para vivir cómodamente y feliz. Porque creo que tengo la habilidad para apreciar otras cosas como los momentos en familia, los momentos en mi grupo, cuando estoy frente a grupos, de las cosas más bonitas que me puede suceder. Yo les digo a mis alumnos, es que ustedes me regalan los 10 años que ya no tengo, o sea, menos que ya no tengo, ¿no? Entonces, si me ven más jóvenes por eso, por mis alumnos. Y sí te digo, o sea, esa cuestión de la administración financiera, la administración en el hogar, eso sí me sale de maravilla. O sea, no se me va el hecho de que tengo que pagar luz, tengo que comprar gas, tengo que pagar internet. Ya lo tiene gestionado, ya lo tiene planeado. Sí, surtir el refrigerador, etcétera, etcétera. Eso no me falla. Con las cuestiones de mi hija también era... Esa parte era sencilla, ¿no? Le faltan útiles, le falta esto, le falta el otro. Y también le exigía mucho eso, ¿no? De tienes que estar al pendiente de esto. Y también avisar dónde estás. Y luego decir qué más actividades te da el día para hacer, ¿no? Y fíjate que manejo, bueno, en mi monederito traigo así como post-its con cierta cantidad de dinero y le pongo ahí para el gas, para la luz, y para no tocarlo para nada. O sea, no porque algo me llame la atención lo voy a gastar. Como Kanban, ¿no? Ajá, ándale, exactamente, como el sistema Kanban. Y tú aparentemente dices, pues bueno, esto es una cuestión personal que yo utilizo, que me funciona, nunca ando en deudas, afortunadamente.
Y un día mi hija, ya recientemente, o sea, estoy hablando de hace como 4 años, o sea, ya en modo adulta, agarra y me dice, mamá, ¿me puedes pasar 200 pesos de mi cartera? Y la abro, ¿no? Abro su cartera y resulta que encuentro su dinero dividido así por paquetitos. Dije, no puede ser. Pero eso me dice, es que eso me permite comprar lo que puedo comprar. Y de repente, y tenía un papelito que decía extras. O sea, eso lo puede gastar en lo que ella quiera. Y me dio mucho gusto, muchísimo gusto. No se lo enseñó a usted, ¿verdad? No, ella lo vio. O sea, ella cuando de repente le decía, Majo, pásame la cartera que hay que pagar esto, ella observaba y por observación ha aprendido bastante. Le funciona. Sí. Y bueno, pues ya me contó cómo ha sido su vida como madre. ¿Cómo ha sido su vida como maestra? Eso me va a hacer llorar. Híjole, yo creo que no me equivoqué, ni en la carrera que escogí, ni en el campo laboral donde terminé, ¿no? Yo te decía, cuando fui niña, adolescente, siempre mi gusto fue por enseñar. Siempre compartí algo con mis hermanos, algo con los amiguitos, con los vecinos, siempre enseñar. Incluso cuando me formé en la carrera aquí en el tecnológico, las chicas de informática de repente tenían mucha duda con esta materia que a muchos les da dolores de cabeza, que es la investigación de operaciones. Y a mí me fascinaba desde siempre. Hermosísima. Sí, entonces me iban a ver para que yo les repasara la clase, ¿no?, que habían tenido. En la prepa, por ejemplo, estructuras socioeconómicas de México, también, que nada, o sea, una bien dispersa de la otra, pero a mí me encantaban esas cosas, entonces me daba el lujo de hacerles como ponencias y les ayudaba a mis amigas, ¿no? Entonces cuando viene esto de estudiar ingeniería y de decir, pero yo me quiero dedicar a enseñar, sí no pensaba en niños de kinder, ni de primaria, ni de secundaria, y de prepa pudiera ser, pero más chiquitos no, porque uno debe reconocer qué habilidades se tienen, ¿no? Al principio, cuando empecé a dar clases, era muy difícil. Yo tenía 25 años de edad, mis alumnos tenían 18. O sea, la diferencia de edad era muy poquita, ¿no? Yo estaba experimentando nuevas cosas, pero finalmente todavía era una persona muy joven, inexperta en el manejo o en el dominio de una cátedra y de un grupo. Entonces, también eso lo tengo que agradecer a las generaciones desde ese año que yo ingresé a trabajar aquí en el TEC y a todas las que han venido, porque de todas se aprende, Entonces, mis experiencias con mis alumnos son maravillosas, te digo, yo no sería la persona que soy si no fuera por lo que vivo en esos grupos. A veces estás estresado que por entregar calificaciones, por presentar un expediente en no sé dónde, por terminar el proyecto tal, pero cuando tú llegas a la clase y los ves, dices, esto es lo que ha valido la pena. O cuando sales del trabajo y alguien te reconoce en la calle y te dice, es que usted fue mi maestra, ¿y cómo está? Te saludan con tanto cariño que dices, ha valido la pena, ¿no? Y en el ámbito ya como tal de las cátedras, de lo que es la parte de pedagogía y didáctica, a mí siempre me ha gustado estar a la vanguardia, o sea, procurar que mis clases no sean aburridas, procurar que lo que yo les comparto realmente les sirva para algo que van a hacer, que tiene que ver con la formación, ¿no? Allá en Zapotitlán, en tu casa, de repente me contratan para dar clases de inglés, que es otra área que también me gusta mucho, a niños, ¿no? Y entonces de repente tengo 2, 3 niños sentados en mi mesa y estamos jugando, pero en inglés. Y yo digo, bueno, también ahí se me da, pero son 2, 3, no más, no un grupo, no. Un grupo de 30 niños. Sí, pero mi experiencia como docente es algo que me deja muy satisfecha en mi vida. De repente te preguntan, ¿ya estarías a tiempo de morir? ¿Ya estarías, o sea, podrías ya con esto? Yo digo, en la parte profesional siento que he hecho lo que yo quería hacer sin a lo mejor saberlo, ¿no? O sea, hasta que no lo vives, no dices, híjole, sí era, ¿no? Sí era lo mío. Ya se quitó la espinita. Sí, me quité la espinita, pero sigo allí porque me sigo nutriendo, porque sigo haciendo algo por esa gente que se quiere convertir en un profesional, ¿no? Es que al final es como un intercambio, ¿no? Uh-huh. Intercambio maestro-alumno. El alumno da algo al maestro y el maestro también le aporta al alumno. No, y ahorita con la era tecnológica, Dios mío, o sea, ustedes están sobrados de conocimientos, sobrados de práctica, pero lo que es bien padre es que uno
o al menos en mi caso, no tengo la pena de decir, sabes que esto no lo sé, esto lo dominan ustedes, ayúdenme con esto, ¿no? Y no tengo problema de que mis alumnos se burlen o comenten, ay, o sea, nos da clase pero no sabe esto. Al contrario, es como mucha reciprocidad. Que es generar como el espacio para compartir conocimiento, ¿no? Así es, ¿no? Sí, porque en el momento en el que se vuelve un dictado es donde se vuelve tedioso. Sí, y te digo, o sea, de esta era digital, híjole, ustedes nos han enseñado más, ¿no? Más. Y hasta nosotros nos estamos quedando atrás. Sí, así es. Sí, yo cuando platico con, pues, por mi hija, que tiene amigos de otros países, platico con ellos ya van con un avance tecnológico tal que dices, Dios mío, ¿a qué vamos a llegar, no? ¿Hasta dónde hemos llegado? Más bien, hace 10, 20 años no estaba, ni siquiera en las películas salía lo que ahorita estamos viviendo, como el hablar, no sé, con una inteligencia artificial. Exactamente. Pero fíjate que lo que sí pienso es que a pesar de todos esos avances tecnológicos, la esencia del ser humano tiene que permanecer, ¿no? Entonces yo sí lo que procuro mucho cuando formo en aula es eso, o sea, sí es cierto, ya aprendiste la metodología tal, ya te sabes la derivada no sé qué, te sabes la integral, te sabes las cuestiones matemáticas, el sistema, cómo funciona, pero ahora, ¿cómo lo vas a compartir? ¿Cómo vas a decirle a alguien que esto realmente va a traer beneficios? No solamente para un grupo de personas que podrían ser los dueños de las empresas, sino beneficios sociales, beneficios ambientales. O sea, que no se pierda la perspectiva de que el ser humano aporta. Sí, aporta, pero aparte es un ente con muchas esferas que hay que cuidar, ¿no? Entonces, hay que cuidar eso también cuando hacemos clase, ¿no? Cuando hacemos la cátedra. ¿Y cómo piensa que será o cómo piensa que va a avanzar nuestra situación de aquí, no sé, a 10, 20, 30 años? ¿O qué es lo que esperaría? En un último congreso que tuve la oportunidad de asistir en este año, algo que me gustó muchísimo es que se tocó, fue en Audi. Audi, tú sabes, se dedica es la industria del ensamble automotriz. Y entonces pareciera que todo es técnica, tecnología, datos duros, pero hubo un tema que se tocó muy bonito, que son las dichosas habilidades blandas. Nosotros como industriales las trabajamos en taller de herramientas intelectuales, en relaciones industriales y en algunas otras materias que nos permiten formar esa parte del ingeniero que no tiene que caer todo el tiempo en la técnica, en como tal la matemática, la estadística, sino en la interpretación de esos datos para poder transmitirlos y realmente hacer un bien común, que eso es lo que perdemos de vista, ¿no? O sea, ya logré que el equipo, que el prototipo se forme así, va a lograr hacer esto en la empresa. Pero eso va a quitarles agua a ciertas poblaciones, va a quitarles espacio a estas otras, etcétera, etcétera. Todo eso debe ser un conjunto que se debe de cuidar, ¿no? Que se debe de observar. Todas esas partes que constituyan un proyecto tienen que ser en beneficio del bien común, ¿no? Y cuando trabajamos esas habilidades blandas, creo que es importante que acentuemos que el ser humano, cuando pierde eso de humanidad, se convierte en otra inteligencia artificial, se convierte en otro robot al que solamente le van a dar órdenes y entonces ya no va a tener capacidad de decidir, de opinar, ¿no? De mejorar los sistemas. Entonces, independientemente de toda la tecnología que tenemos ahora, seguimos siendo seres humanos quienes la creamos, ¿no? Quienes la manejamos. Entonces hay que quienes cuidar. Nos beneficiamos. Así es, hay que cuidar el ser humano, ¿sí? Que a veces se deja de lado. Yo creo que tú has de tener experiencia y tus compañeros que nos escuchan también, de que de repente en las aulas son tratados como que pues tú no sirves para esto o tienes que hacer más de estos ejercicios para que te grabes todo lo que es, pero no terminamos de entender la aplicación de las cosas, que eso es donde realmente tu forma de visualizar el mundo te permite abrir la posibilidad de ver cómo vas a ayudar con eso que aprendes, ¿no? ¿Para qué? Sí, normalmente cuando tú entras a la carrera nada más te llenan de conocimientos y los primeros semestres se siente así. Te sientes como, ¿y para qué me están enseñando esto? ¿Por qué necesito saber esto? No siento que me vaya a servir. Y conforme va pasando la carrera,
No necesariamente, pero a veces como las materias de las que te van gustando y de ahí te vas agarrando para la carrera, pero realmente desde las materias es de donde tú te vas dando cuenta, esto me lo enseñaron tiempo atrás para que yo pueda usarlo aquí y esto se puede usar para esta otra situación. Así es. Que al final se ve reflejado, por ejemplo, en las carreras cuando hacen algún tipo de proyecto que se ve reflejado en su comunidad. Tenemos el caso de las jornadas académicas o de todas estas convocatorias que van a nivel más tecnológico, pero la idea sigue siendo la misma. Recuerdo mucho un comentario de la carrera que siempre nos decían de que, ok, tienes tu respuesta, pero todavía no la has terminado hasta que puedas explicarle en términos básicos a las personas, porque esa persona no te va a entender que X vale 52 y que Y vale 0. Así es cuando les hablamos de la problemática que tú observas en una empresa, en un área de una empresa, la tienes que transformar en un lenguaje matemático para que por medio de todos los métodos y técnicas matemáticas puedas darle solución. Pero después efectivamente no le vas a poder decir a los operarios o a los dueños de la organización, es que necesito 3.5 de X y de X cuadrada, ¿no? Te va a decir, a ver, ¿qué me estás diciendo? O sea, pues no. Entonces, es volver a trasladar esa solución a un lenguaje cotidiano y a un lenguaje que aplica al área, ¿no? Más pragmático. Exactamente, así es. ¿Y qué consejo le daría entonces a nuestros escuchas, la mayoría de alumnos? Pues primero que no dejen de estudiar. Yo sé que ahorita están recibiendo becas del gobierno. Y a mí me gustaría tener la seguridad de que esas becas que les dan estudiantes, las ocupan estudiantes, ¿no? Y el estudiante es esa persona que no se queda solamente con lo que escucha en la clase, sino que va más allá, ¿no? Que genera esa curiosidad por aprender del tema, por aplicar, como ahorita lo mencionabas, por saber dónde lo puedo echar a andar, ¿no? Que no nada más es un número, que no nada más es una variable, sino que realmente tiene una aplicación que va a dar una solución a una necesidad. Entonces, eso, que fueran como... conscientes de nuestro entorno. Sí, pero aparte vinculando lo que es ese conocimiento o es ese conocimiento que te transmite alguien en el aula a lo que tú tienes como necesidad o ves como necesidad en un área. ¿Cómo le puedo hacer con esto para darle una solución a un problema? Que es para lo que estamos, ¿no? El ingeniero es para eso, para ingeniárselas y dar soluciones a los problemas reales. ¿Sí? Entonces, no dejen de estudiar, no dejen de tener esa curiosidad por realmente resolver. El hecho de que tengan aspiraciones como comprarte el mejor auto, tener la mejor casa, volverte millonario, no es malo. Pero aguas con comprarte el auto, tener la casa y volverte millonario a costa de otros semejantes, ¿no? De tus semejantes. Porque entonces eso te va a hacer perderte de lo que es tu beneficio como ser humano en este planeta y en algún momento se te va a revertir, así son los ciclos, ¿no? Entonces, yo creo que todo lo que trabajes, todo lo que estudies, lo que emprendas tiene que ser con la intención de dar solución a un problema real. Que no sea tu problema, porque si no te vuelves como individualista, ¿no? O sea, tiene que ser, tiene que ser como para el bien común. Yo espero al menos que eso pueda servir tal vez de apoyo para mis compañeros, que ya la mayoría están casi por egresar. Sí. Estamos, bueno, pues en ese punto en el que ahorita gran parte de mi generación está en este momento teniendo o abriéndose hacia este nuevo mundo, hacia este nuevo mundo laboral, básicamente. Ya salimos de nuestra parte estudiantil y vamos a entrar a nuestro mundo laboral. Es difícil. Fíjate que ese sería otro consejo que les daría. Estén abiertos al cambio, ¿no? Desgraciadamente hay cosas que nos sientan muy bien porque nos hacen caer en nuestra zona de confort. Por ejemplo, esto de ser estudiante, ¿no? Estás acostumbrado a que alguien viene, te da la materia, te pide el trabajo, te lo califica, te da una nota, etcétera, etcétera. Se acabó. Pero aguas, cuando vas al mundo laboral ya eres tú quien tiene que proponer, quien tiene que revisar, quien tiene que hacerse responsable de que si algo no salió bien, pues estaba bajo tu resguardo y ni modo, ¿no? Hay que responder, hay que resolver. Son cosas diferentes, pero ese aperturar al cambio tu persona, tu cabeza, tu cuerpo, tu alma, tu todo, es también tener la posibilidad de muchos aprendizajes en la vida, ¿no? Entonces, y con eso puedes hacer maravillas.
O sea, tú te darás cuenta si esa área de tu carrera que mientras estudiaste te fascinaba, realmente es lo que quieres o no era por ahí. Esa que más te cayó mal es donde mejor destacas porque la entiendes perfectamente. Entonces, es de mucha oportunidad el hecho de que ustedes vayan y hagan esas prácticas, ¿no? Y eso es algo que le veo bien maravilloso a la carrera, que tienen todo un semestre para ir a foguearse en lo que es en el campo laboral. Sí, entonces no pierdan esa oportunidad. No, tampoco soy de aconsejar de vete lo más lejos posible, porque en todos lados hay la oportunidad de satisfacer necesidades, de hacer crecer empresas u organizaciones o de impactar, en este caso como ingenieros industriales, ¿no? Si me escuchan los demás, pues desde su perfil. O sea, hay muchos lugares donde podemos impactar. Y nuestra Sierra Nororiental nos demanda de esos profesionales que saben hacer las cosas, que tienen las capacidades y que desarrollan esas habilidades. Muchas gracias, de verdad, por sus palabras. Gracias a ti. Creo que gran parte de nuestra plantilla al menos pudo conocer un aspecto de su vida, o muchos aspectos de su vida, incluido. Gracias. Y bueno, pues nada, primero agradecer por el tiempo, por haberme compartido de sus experiencias, habernos compartido de sus experiencias, tanto aquí en estos minutos de este podcast como docente también, tanto en la carrera de Ingeniería Industrial como en las demás en las cuales ha dado clases. Estoy seguro de que hay alumnos de otras carreras que también han tenido la oportunidad de tomar clases con usted. Sí, a lo mejor no de estas generaciones que están saliendo. Bueno, ahorita a quienes más les doy es a los gastros, que también me enamoran, ¿eh? Son otra forma de pensar, pero son gente maravillosa, ¿no? Y anteriormente he tenido la oportunidad de trabajar en todas y cada una de las carreras que aquí se ofertan. Tengo incluso alumnos que son egresados de aquí del TEC, de otras carreras, que ahora son mis compañeros de trabajo, ¿no? Y eso es bien bonito porque mantienen ese respeto por tu persona, te siguen inyectando de cosas y ahora además te comparten lo que es su conocimiento, ¿no? Y tú dices, wow, bueno, pues ya me está recompensando el mal rato que me hizo pasar o alguna cosa así, ¿no? Pero muchas gracias, Giovanni, muchas gracias a todos los que nos escuchan. Ojalá de verdad que este conteo de experiencias pues les sirva. Yo siempre me manifiesto a sus órdenes. Yo trabajo aquí en el Tecnológico, me encuentran prácticamente toda la semana de 9 a 5 y cualquier duda, aquí estoy para apoyarles, ¿no? Esperamos que estas palabras les hayan ayudado. Muchas gracias. Muchas gracias. A ti, gracias a ti. Y nada, pues agradecer por el tiempo que se hayan tomado para escuchar este capítulo. Agradecemos su fidelidad con este proyecto y muchas gracias por seguirnos. Nos vemos en el próximo capítulo.